amigas y amigos de Astrofísicos en Acción. Hoy estamos en Papalote Museo del Niño conociendo su nueva sala llamada Creadores Papalote. Y hoy vamos a conocer de qué está hecho el Sol. ¿Qué están hechas las cosas? Esta es una pregunta que ha acompañado a la humanidad durante toda su existencia. En la Tierra, los científicos pueden manipular prácticamente cualquier sustancia y estudiarla siguiendo distintas metodologías. Por ejemplo, un mineral puede cortarse, calentarse y someterse a procesos químicos que revelen su composición. Pero, ¿qué se hace cuando el objeto a estudiar es una estrella incandescente a millones de kilómetros? El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y a su vez concentra más del 99% de la masa del sistema solar. Su estudio representa la piedra angular para entender cómo se formó y evolucionó nuestro sistema planetario e inferir los procesos que rigen las demás estrellas del universo. Un método para estudiar la composición del Sol consiste en el análisis de meteoritos, por ejemplo. Actualmente se piensa que todos los cuerpos del sistema solar tuvieron un origen común. El Sol, los planetas y los asteroides surgieron de una nebulosa de gas y polvo que colapsó hace más de 4.600 millones de años. La mayor parte de la masa de dicha nebulosa, llamada adecuadamente nebulosa solar, se concentró en el Sol. En consecuencia, si pudiéramos estudiar algún meteorito sobreviviente de la nebulosa solar, este tendría una composición similar a la del Sol al comienzo de su vida. Las científicas y los científicos han identificado un grupo de meteoritos ideales para esta tarea, las condritas CI. Al día de hoy sabemos que las condritas CI son los cuerpos que han sufrido la menor cantidad de modificaciones desde que se formó el sistema solar. Prácticamente son fósiles que comenzaron su viaje por el espacio antes siquiera de que se formara nuestro planeta. Se han encontrado condritas en cada continente. Una de las más famosas es el meteorito Allende, que cayó sobre Chihuahua, México en 1969 y cuyos fragmentos han sido estudiados en laboratorios de todo el mundo. Los experimentos con meteoritos han permitido a los científicos y las científicas obtener resultados muy precisos de la abundancia de casi cualquier elemento e isótopo existente en el sistema solar y, por lo tanto, en el Sol. Sin embargo, los meteoritos tienen un problema y es que los elementos como el hidrógeno, el helio o el oxígeno han desaparecido de ellos. Al ser elementos muy volátiles, las condritas no pueden retenerlos. Si tomamos en cuenta que más del 70% del Sol es hidrógeno, ya va quedando claro que nos falta una pieza muy grande del rompecabezas de la química solar. Por ello, es imposible medir la composición química del Sol estudiando únicamente meteoritos. Tenemos que ir al origen de todo, a analizar directamente la luz de nuestra estrella. Dado que por obvias razones no podemos viajar al Sol ni traernos un pedacito de él para estudiarlo aquí en la Tierra, para desentrañar la composición química del Sol, los científicos tienen que valerse únicamente de la luz. Y una de las técnicas más adecuadas para estudiar la luz es la espectroscopía. La espectroscopía es uno de los pilares de la astrofísica moderna. Su principio básico consiste en hacer pasar la luz a través de un elemento dispersor, como un prisma o una rejilla de difracción. Dicho elemento separa la luz en sus componentes, mostrando un espectro de colores. Cualquiera que haya presenciado un arco iris habrá sido testigo de un fenómeno análogo, cuando la luz del Sol es dispersada por las gotitas de agua suspendidas en el aire. Cuando se utilizan prismas astronómicos para estudiar la luz del Sol, se obtiene más que un arco iris. El espectro del Sol revela una multitud de líneas oscuras intercaladas entre el abanico de colores. Asimismo, cada color se muestra con diferente intensidad. Por ejemplo, el Sol no emite luz roja con la misma intensidad con la que emite luz verde. Para hacer más objetiva esta distinción, los astrónomos no hablan de colores, sino de longitudes de onda de la luz. En el lenguaje coloquial se dice que el Sol emite más radiación en el verde. En el lenguaje técnico se dice que el máximo de intensidad de la radiación del Sol se encuentra en la longitud de onda de 500 nanómetros. Para descifrar el espectro solar, los astrónomos y astrónomas tuvieron que consultar a sus colegas físicos y químicos que estudiaban los elementos aquí en la Tierra. Desde finales del siglo XIX, los científicos y las científicas han identificado que al someterse a una determinada cantidad de energía, cada elemento de la tabla periódica produce un patrón de luz que es único. Así, por ejemplo, si quemamos una muestra de hidrógeno en estado gaseoso y hacemos pasar la luz resultante por un prisma, obtendremos un patrón de luz que corresponderá al hidrógeno y solo al hidrógeno, sin importar que este se encuentre en un laboratorio terrestre, en una nebulosa o en la superficie de una estrella. Este fenómeno es una consecuencia
conciencia de la estructura atómica de cada elemento. Pero así como los electrones en los átomos de los elementos pueden emitir luz, también pueden absorberla, generando un patrón de líneas oscuras. Los científicos y las científicas llamamos a estos patrones espectros de emisión y absorción. Esta es la clave para entender la presencia de líneas oscuras en el espectro del Sol, en la región que podemos observar del Sol, que es la atmósfera solar. En ella existen elementos cuyos átomos continuamente absorben la luz que proviene de capas más internas del Sol, generando una gran mezcla de espectros de absorción. Armados con estos conocimientos, los astrónomos comenzaron a escudriñar los patrones de absorción y emisión que registraban sus telescopios al examinar el Sol. Quizá la historia más romántica e ilustrativa es la que involucra al segundo elemento de la tabla periódica, el helio. Durante un eclipse solar ocurrido en India en el año de 1868, los astrónomos ingleses Norman Lockyer y Pierre Jules Janssen registraron de manera independiente una línea de emisión muy particular, escondida entre dos líneas de hidrógeno muy conocidas. Esa línea de emisión era producida por un nuevo elemento desconocido para la ciencia. La respuesta llegaría años más tarde, cuando el químico William Ramsay encontró la misma línea de emisión en su laboratorio al estudiar los gases producidos por ciertas tierras raras. El nuevo elemento recibió el nombre de helio, inspirado en la deidad griega que representaba al Sol. En la actualidad, los astrónomos y las astrónomas continúan descifrando patrones en el espectro del Sol, buscando qué líneas de absorción o emisión corresponden con qué elemento. Desgraciadamente, esto no es un trabajo inmediato. El Sol presenta condiciones de temperatura, presión y densidad que difícilmente pueden ser reproducidas en un laboratorio y que definen el estado y comportamiento de la materia en el Sol. Una diferencia fundamental es que en el Sol los átomos no suelen encontrarse en estado neutro, como ocurre con los gases en la atmósfera terrestre. Muchos han perdido uno o más electrones con carga negativa, creando un plasma, un gas de electrones e iones con carga positiva. Bajo estas condiciones, la espectroscopía se complica enormemente. El espectro de un gas ionizado puede ser completamente diferente al del mismo gas en estado neutro. La naturaleza plasmática de la materia en el Sol también es responsable del campo magnético de nuestra estrella y de otros fenómenos electromagnéticos a gran escala. Dadas estas condiciones, nuestro entendimiento de la física atómica en el Sol se habría quedado en pañales de no ser por el desarrollo de la mecánica cuántica. Cuando Lockyer y Janssen descubrieron el helio en el Sol, la teoría atómica aún era una propuesta bastante controversial entre los físicos de la época, al punto de que algunos, como Ernst Mach, rechazaban completamente la existencia de los átomos. Hoy sabemos que los átomos existen y la mecánica cuántica nos proporciona modelos para entender su estructura y predecir su comportamiento. A partir de modelos físicos y aproximaciones matemáticas, los investigadores simulan en sus computadoras el comportamiento de un átomo bajo condiciones solares, buscando empatar las predicciones de los modelos con las observaciones astronómicas. Año con año, los modelos se mejoran gracias a un mayor poder de cómputo, a la aparición de nuevas metodologías y a observaciones de mayor calidad. Pero identificar los elementos escondidos en el espectro solar no es suficiente. La ciencia tiene que ser cuantitativa. Hace unos instantes comentamos que más del 70% de la masa del Sol es hidrógeno. ¿Cómo estamos tan seguros de ello? ¿Y qué pasa con los demás elementos? A comienzos del siglo XX, los paradigmas científicos establecían algo completamente diferente. La composición química derivada de las condritas era considerablemente similar a la de la Tierra. La principal diferencia provenía de elementos como el nitrógeno, un gas muy abundante en nuestro planeta. 78% de la atmósfera terrestre es nitrógeno, pero relativamente escaso en los meteoritos. Esta evidencia hizo pensar a los científicos y las científicas que la composición química del Sol, las estrellas, la Tierra y los meteoritos era prácticamente igual a escala global. Se pensaba que el Sol era algo así como un planeta encendido. La realidad no podía ser más diferente. En 1920, el astrofísico indio Saha, un experto en física estadística, derivó una ecuación que permitió calcular la abundancia de los elementos en las estrellas. La ecuación de Saha es quizá una de las más importantes de la física que poca gente conoce fuera de la academia. Esta ecuación describe cómo la temperatura
temperatura y la presión de la atmósfera de una estrella determinan la abundancia de un elemento y su grado de ionización. Esta ecuación no solo inauguró una nueva rama de la investigación, también representó un hito de la física moderna. En ella intervienen también la masa del electrón, partícula descubierta poco más de 20 años antes, la constante de Planck, de la revolucionaria mecánica cuántica, y de la constante de Boltzmann, de la física estadística. La teoría establecida por Saha resonó fuertemente entre la comunidad astronómica, especialmente en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, donde un equipo de astrónomos y astrónomas poseían el catálogo de espectros de estrellas más amplio y detallado de la época. Y aquí entra la astrónoma Cecilia Payne a la jugada, porque ella aplicaría la teoría de Saha a los espectros del Sol y de otras estrellas con éxito, obteniendo resultados que contradecían por mucho el conocimiento establecido. Payne fue la primera persona en concluir que el Sol y las estrellas estaban compuestas principalmente por hidrógeno y helio, mientras que en la Tierra estos elementos no suman realmente ni el 1% de la atmósfera. El Sol y la Tierra no eran tan parecidos como pensábamos. La metodología y los resultados obtenidos por Cecilia Payne formarían la parte central de su tesis de doctorado. Por desgracia, uno de los asesores de Payne, el astrónomo Henry Russell, no terminó de aceptar sus conclusiones al considerarlas demasiado desafiantes. Como resultado de la presión académica, Payne escribió en su tesis doctoral que las enormes abundancias obtenidas para el hidrógeno y el helio son casi con certeza no reales. Cierro comillas. Años más tarde, Russell reconocería su error y la historia le daría la razón a Cecilia Payne. Al día de hoy, los astrónomos y las astrónomas continúan desarrollando la teoría establecida por Saha, Payne y sus contemporáneos. La investigación en química solar ha alcanzado un nivel en el que los expertos en el campo pueden simular de manera más realista las condiciones de la atmósfera solar. Los modelos actuales ya no consideran un sol estático y homogéneo debido a que se ha demostrado que fenómenos como la rotación solar, los cambios en la forma de los gránulos solares o la diferencia de temperatura entre las capas del Sol afectan considerablemente los resultados obtenidos. Los números que arrojan estos modelos se comparan con espectros obtenidos de la fotosfera solar, que es la capa más profunda del Sol que los científicos podemos observar con telescopios. Aunque los espectros de la fotosfera son los más confiables, también es posible estimar la composición química a partir de otras estructuras que se originan en el Sol, como la corona o el viento solar. La determinación a partir de estas estructuras han sido invaluables para corroborar y corregir los modelos fotosféricos. Los telescopios y las sondas espaciales han jugado un papel muy importante en este rubro, como el Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO por sus siglas en inglés, de la NASA, y la Agencia Espacial Europea, o la sonda Solar Parker, lanzada en agosto de 2018, que por cierto hicimos un video de esa sonda cuando salió. Bueno amigos, espero que les haya interesado muchísimo el video de hoy y cuéntenos en los comentarios si les gustó, si ustedes sabían todo esto que hablamos del Sol. Acuérdense de seguir el canal, de seguir también a Papalote Museo del Niño y venir a estas instalaciones nuevas de Creadores Papalote. Yo soy Trish y nos vemos en el próximo video. Adiós. Sí, suscríbete.